La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 11 de septiembre del año 2021. A querer y no hay que mencionarlo. Hace 20 años, el atentado en contra de las Torres Gemelas y un tercero fallido generaron una nueva situación en el mundo. Sus consecuencias las estamos viviendo y creo que las seguiremos viviendo durante muchos decenios más. El fundamentalismo islámico está vivo, creciendo, aun cuando en términos numéricos, en términos cuantitativos, son un puñado frente a la población total del mundo. Sin embargo, su nivel de fanatismo los convierte en una amenaza para prácticamente cualquier país. Es la nueva realidad que se empezó a construir a partir de aquel día hace 20 años y hoy, junto con la pandemia, estamos agregándole una nueva normalidad. Bien, quiero comentar con usted hoy algo que me parece preocupante en este momento. No tengo idea a dónde llevará al gobierno esta conducta del presidente que raya en un cinismo o en una perversidad que no recuerdo una época similar o un gobierno similar en nuestro país en muchos sexenios. Hablo de la falta de decencia política, expresada esta en lealtad a la organización donde se milita, organización la cual ha apoyado a este político o a aquel para llegar como candidatos a diferentes puestos de elección popular. Y simplemente por motivos inconfesables, usted puede poner ahí el que guste, pero de repente cambia de chaqueta como cambiar de traje o de pantalón o de calzones o de camisa. El caso más reciente lo tenemos en quien en unos días dejará la gubernatura del estado de Sinaloa, el señor Quirino Ordaz Coppel. Desconozco cuál es la opinión de sus gobernados, de los ciudadanos y de la población en general de Sinaloa. Sin embargo, una cosa que sí sé, producto de mi conocimiento sobre Sinaloa y años que pasé trabajando ahí, es un hecho que para que él haya realizado esa labor que dice el presidente que fue muy buena, evidentemente debió requerir la aprobación abierta o tácita de los principales grupos delincuenciales fuertes hoy y más fuertes mañana, que surgieron y todavía operan en ese estado, en Sinaloa. Sin ese apoyo abierto o encubierto de estos grupos, la tarea de Quirino Ordaz Coppel habría sido imposible. Pero hoy, algunos ingenuos piensan que es premiado al aceptar la invitación al gabinete del presidente López Obrador. Poco importa en qué posición y a quién sustituya. Eso es secundario. Pero aquí habría que hacernos algunas preguntas. La primera, ¿por qué el presidente invita a un distinguido militante de un partido de oposición y no a personas calificadas y con experiencia en este o en aquel espacio de la gobernación, de su propio partido, o simpatizantes y seguidores leales a él y su gobierno? ¿A qué se debe esto? ¿A que no tiene Morena esos cuadros calificados o no tiene esos simpatizantes experimentados y dispuestos a encabezar esta o aquella dependencia o ocupar esta o aquella secretaría en una posición elevada? ¿A qué se debe? Yo creo que no se debe a un problema de carencia de cuadros que existe. Es decir, el gran problema, la gran limitante de Morena
es la falta de cuadros políticos formados, capaces, experimentados y sobre todo dignos. Hay una bola de oportunistas improvisados y lacayos que se desvivirían por ocupar cualquier puesto o que les dieran cualquier hueso para roer. No importa si es una tibia, un metatarso o en un descuido hasta un fémur. Pero estamos ante un fenómeno interesante. Va la segunda pregunta. ¿Acaso el presidente de la República, de esta manera un tanto indirecta, quiere cogobernar con el PRI? Si uno revisa la nómina de su gabinete, va a encontrar un buen número de personajes priistas de toda la vida. ¿Quiere nombres? Bartlett. Y si Ricardo Monreal no está en el gabinete, pero es una pieza fundamental en lo político, Ricardo Monreal. En el Senado de la República, coordinador de la fracción y presidente de la Junta de Coordinación Política. Y así podríamos ir revisando uno por uno y encontraríamos personajes distinguidos de otros partidos. Y pocos, verdaderamente pocos, que podrían decir soy fiel seguidor de Morena desde su principio o desde el PRD cuando López estaba ahí en ese partido. Muy pocos. Y esos que están o están en unas posiciones de tercero o cuarto o quinto nivel, y los que están en la primera línea, vamos a decir, no sirven para nada. Vea usted el joven este de la SEDATU, quién sabe cómo se llama, la secretaría donde está, no sirve para nada. No pele un chango a nalgadas, dirían en mi pueblo. Ahora, ¿quiere otro priista? Bueno, pues ahí está Marcelo todavía. Y así, revise a todos, revíselos. Este señor López-Gatell, que es el amo, el zar de las vacunas, panista, priista, y así sucesivamente. ¿Pero por qué los invita entonces? No creo yo que la razón sea la carencia de cuadros en Morena, porque está lleno su gabinete de inútiles, de inexpertos y lacayos. Hay otra razón. ¿Y cuál es? Quizá la perversidad para meter una cuña en el PRI. Podría ser. La otra, ¿acaso invita al gobernador de Sinaloa porque tiene el beneplácito de las cabezas de los grupos delincuenciales, por ejemplo? ¿Recuerda usted aquella frase del presidente, es que se portaron muy bien? ¿Recuerda usted cuando acepta plena y total responsabilidad por haber ordenado la liberación del hijo del señor Guzmán, como dice él? ¿Verdad? Pueden ser muchas las razones, pero hay una que es importante señalar por encima de todas ellas. La falta de congruencia del invitado, porque hasta donde sé, no ha renunciado al PRI Quirino Ordaz Coppel. Él sigue para todo fin práctico siendo priista. No sé si lo vayan a expulsar y con base en qué recurso legal lo expulsen de ese partido. Pero el hecho es que es un priista. Llegó a la gubernatura por el PRI, ganó por ese partido. Pero hoy tal parece que se operó un cambio importante en la mentalidad y la visión de el que pronto será exgobernador. El canto de sirenas de Morena lo seduce y ahí va. Muy bien. No más que olvida Quirino que probablemente el gusto le dure 1 o 2 años, pero el desprestigio y el desprecio de la población y de buena parte de los ciudadanos le durará toda la vida. La otra parte de su conducta que vale la pena mencionar es la poca consistencia o nula consistencia ideológica y cero lealtad al partido que lo encumbró. ¿Será responsable López de esta situación? Yo creo que no. Es responsable
cuando lo invita, pero más responsabilidad tiene cuando el tránsfuga Quirino Ordaz Coppel brinca a Morena o se incorpora al gabinete de Morena. Poco importa en qué posición. ¿Será esto el principio de una serie de fichajes políticos? ¿Seguirá Javier Corral en ese fichaje y se incorporará también en una posición destacada en Morena? No lo sé. Existen rumores en los pasillos del poder, pero no lo sé. Si bastantes problemas tiene ya Morena con los radicales o los loquitos, los inconscientes, uno más como que no les haría un gran favor. Sin embargo, con la locura de López dijo alguno basta, pero parece que no. Y así, ¿qué pasará con algunos que van a dejar sus gubernaturas en estos días? Son 15. ¿Habrá lugar para ellos también? No lo sé. Pero lo que sí sé es los bandazos del presidente. Es normal en una democracia, y más cuando las condiciones internacionales y también nacionales son difíciles y cambiantes, que el presidente en turno, el gobernante, cambie la integración de su gabinete. Es normal eso. No debemos asustarnos por eso. La corrección porque alguien no respondió a lo que se esperaba de él o de ella, el caso del florero de Bucareli. Lo vemos ahí, una mujer incapaz para estas materias de la Secretaría de Gobernación, oportunista, la posición lacayuna que vergüenza le debería de dar seguir apareciendo públicamente, pero ahí está. Pero decía, ¿estaremos ante una nueva visión de la gobernación? Yo recuerdo muchos cambios en los gabinetes de los gobiernos priistas, pero no recuerdo que con bombo y platillo y anunciándolo como si fuera la contratación de Cristiano Ronaldo o de algún gran beisbolista, un bateador por encima de 300. No recuerdo eso. Sin embargo, aquí, los que están en minoría en el gabinete y en posiciones decisorias en el entorno de López, pues son priistas. Y ya se fue uno, Julio Scherer, que toda su vida ahí anduvo en posiciones importantes y haciendo negocios con priistas. Algo está pasando en la vida política de México para mal. La degradación, lo que ya casi está putrefacto y que ha logrado López ese gran mérito de convertir lo que se veía malón, ¿verdad?, pero que tenía remedio, que se podía enfrentar, pero hoy ya huele a putrefacción. Un olor nauseabundo despide esta gobernación. ¿Qué le podría yo decir desde mi modesta posición a Quirino Ordaz Coppel? Bienvenido a la pesadilla, señor exgobernador. Luego no se queje, porque usted decidió libérrimamente incorporarse a esta desgracia que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dirá su partido, todavía su partido? Pues allá habrá que preguntarle a Alito qué es lo que piensa de este chaquetero de tercera que es Quirino Ordaz Coppel. Muchas gracias y lo espero a usted mañana domingo en una mañanera más. Gracias.